capítulo 3, verso 1. Fíjese que algo bien importante que yo creo que a la iglesia hay que estarle martillando, ¿sí? Y es algo que creo que todos hemos escuchado en alguna etapa de nuestra vida, es que la palabra madurez, ¿sí? Es una palabra que constantemente nosotros vamos a estar escuchando en nuestra vida, porque una de las características del cristiano es que el cristiano tiene que tener un nivel de madurez. Entonces, primero que todo, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Ahí veo a algunos de mis hermanos muy especiales que no los había visto, así que Dios les bendiga a cada uno porque son especiales para el Señor. Pero la madurez es bien importante en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos al Señor, todos tenemos un trasfondo, todos hemos crecido tal vez en un trasfondo de nuestra vida. A lo mejor algunos venimos de algunos desenfrenos, venimos de alguna nivel de idolatría, yo no sé, problemas, etcétera. Algunos otros tal vez, gracias al Señor, no podemos hablar eso. Hoy nos acompaña acá una familia muy especial. Hace 20 años, ¿te recordás que de repente llegaba yo a ministrar donde el pastor y estabas vos ministrando? Y a veces me recuerdo que Franklin me decía, me quedo, y te quedabas te quedabas otro round. Entonces el tiempo ha pasado, ¿sí? Ha pasado el tiempo. Hoy Franklin viene acá con sus hijos ministrando. Mire qué gran bendición. Acá mis hijos están también haciendo una labor ministerial. Entonces lo que yo le quiero decir es, no se trata tampoco solamente de que usted tenga 20, 30 años en la vida cristiana. Se trata de qué tanto hemos madurado y qué tanto hemos crecido en nuestra vida espiritual para entender realmente cuál es nuestro propósito, porque a veces nosotros no logramos dimensionar eso. Entonces, cuando vemos nosotros la iglesia de Corintios tenía una característica. Fíjese, la iglesia de Corintios era una iglesia como yo le voy a llamar en este tiempo. A lo mejor la iglesia de Corintios sí era una iglesia un tanto neopentecostal o carismática en ese momento, ¿sí? Y le voy a decir por qué. Porque a veces la gente confunde los movimientos que han existido sobre la tierra. La gente cree que, por ejemplo, el movimiento carismático viene del uso de los dones, por ejemplo, ¿sí? Ese es el movimiento carismático, el uso de los dones. Entonces, la iglesia de Cristo en este tiempo usa sus dones. Hay gente que percibe, hay gente que ve, hay gente que profetiza, hay gente que sirve de varias maneras, hay gente que ministra. Entonces, ese es el uso de los dones que Dios nos ha dado. Por eso de ahí la palabra carismático, carisma, de regalo, de un don, ¿sí? Entonces el movimiento carismático arranca cuando muchos ministerios comienzan a tener la manifestación del uso de los dones espirituales, ¿sí? Algunos también se le conoce como neopentecostalismo, que es como decir un nuevo movimiento pentecostal, porque el movimiento pentecostal no es más que la evidencia de hablar en otras lenguas. Eso es pentecostalismo, ¿sí? Entonces pentecostalismo es la evidencia de hablar en otras lenguas, pero muchas iglesias hoy caminan en un movimiento neopentecostal porque no solamente hablan en otras lenguas, sino algunos usan sus dones, profetizan, etcétera, etcétera. Ya se lo dije. Entonces, ¿por qué le hablo de todo esto? Porque la iglesia de Corintios tenía esa característica. Era una iglesia donde los dones existían. Habían dones proféticos. Mire que fue donde Pablo llegó a normar el don de la profecía. A causa de un gran desorden que había, también habían un montón de manifestaciones espirituales, pero junto con esto había pecado metido dentro de la iglesia. Entonces no nos debemos de extrañar que dentro de la iglesia haya pecado. Lo que nos debe de preocupar es que el pecado permanezca siempre. ¿Me explico? Porque la iglesia, ¿qué es la iglesia de Cristo? La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Pero si vemos a la iglesia como un organismo vivo, recuérdese que usted a veces se enferma, ¿sí? Usted a veces le da gripe, a veces le duele el estómago, a veces se come una lechuga sin lavar y le duele el estómago con bichos, ¿verdad? Entonces voy a verlo desde esta manera, la iglesia no me gusta mencionar a la iglesia como una organización, pero si quiere ver a la iglesia usted un poquito, lo voy a permitir como una organización. La iglesia es un lugar donde la gente viene, donde venimos a limpiarnos, a restaurarnos, a liberarnos, a aprender a vivir la vida cristiana. Eso es la iglesia. Entonces la iglesia es un hospital donde la gente viene con sus problemas
espirituales y humanos, y a través de la palabra y su Santo Espíritu el Señor nos transforma para que podamos cambiar y para que podamos llegar a una estatura, a un nivel espiritual. Entonces Pablo se encontró con una iglesia llena de problemas, con una iglesia llena de inconvenientes, y dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3 verso 1: yo, hermanos, no pude dirigirme. Estoy leyendo la NBI, la Nueva Versión Internacional esta vez, ¿sí? Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales. Y me voy a detener acá porque es importante que podamos entender, mire, es importante que podamos entender que esa palabra espirituales también viene de la palabra cuando Pablo está hablando de los dones espirituales, que es una palabra en griego que significa, que se escribe neumático, ¿sí? Pero no neumático de una llanta, sino neumático de espíritu, ¿sí? Entonces dice: yo no pude hablarle a ustedes, o no pude dirigirme a ustedes como a espirituales. Entonces nos detenemos acá y tendríamos que hacer un poco de análisis, de exégesis, a qué se refería Pablo cuando dice como espirituales. No me pude dirigir. ¿Saben que a veces nosotros no nos podemos dirigir a personas como espirituales? Yo le digo a la gente, a mí me impresiona mucho, porque a veces estamos con pastores, con ministros, y pasamos horas hablando cosas espirituales. Pero hay gente que no puede uno hablar cosas espirituales porque solo habla burradas, ¿sí? Con el respeto de muchos, solo habla tonteras, solo habla cosas fuera de foco, solo habla cosas que no suman, solo habla cosas que no nos lleva a un punto. ¿Por qué? Porque no somos espirituales. Y cuando no somos espirituales, que tiene que ver con el Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a hablar cosas que no tienen que ver. Por eso tengamos cuidado con quienes nos relacionamos, porque una de las características de la impartición es que usted y yo recibimos impartición por asociación, con quienes nos relacionamos, por comunicación, por quienes hablamos y por amistad. Así que tenga cuidado quiénes son sus amigos, porque puede ser que usted reciba una impartición incorrecta con la gente incorrecta si estamos reuniéndonos con gente que no suma, ¿sí? Es bien delicado la impartición. Le pongo el ejemplo práctico. A veces usted de repente, hablemos, pues voy a poner la figura de alguien bien espiritual. Usted se levanta un lunes y dice: voy a orar temprano y voy a ayunar hasta el mediodía, entrego mi ayuno. Y usted está así bien espiritual con el Señor. Se junta con sus cuates y sus cuates le empiezan a contar un montón de cosas que no nada que ver de espiritualidad. Fíjate que vi a la cuata y vieras lo que le hice. Cuando siente usted, perdió la espiritualidad, porque se junta con gente que no le habla nada espiritual, sino le habla cosas que no tienen nada que ver con espiritualidad. Y es bien interesante entender. Entonces Pablo llegó a la iglesia de Corintios y dice: mire, yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros. Entonces Pablo asocia la espiritualidad con la madurez. O sea, una persona madura. Ahora hablemos un poquito de madurez. Si lo vemos desde el punto de vista psicológico, si lo vemos desde el punto de vista psicosomático, ¿qué es la madurez? La madurez es aquel personaje, es la capacidad que una persona tiene de poder tener diferentes raciocinio, de poder tener un nivel intelectual, de poder tener una inteligencia emocional sana, de poder tomar decisiones, de poder meditar, de poder esperar, de poder llegar a un nivel donde usted puede tener tranquilidad en medio de circunstancias difíciles. O sea, una persona madura va a reaccionar de una manera correcta. Escuche esto: una persona madura reacciona de una manera correcta aún en los momentos complicados. Usted puede estar bajo presión, usted puede estar bajo niveles de estrés, pero como usted es maduro, usted va a reaccionar de una manera correcta. Usted va a decir: voy a actuar de esta manera, tengo que tomar esta decisión, tengo que esperar esto, tengo que hacer esto, me voy a controlar. Una persona inmadura es todo lo correcto, todo lo contrario. Una persona inmadura, si le gritan, se pone violento. Una persona inmadura, si lo tratan mal, ve de qué manera se venga. Una persona inmadura reacciona torpemente cuando hay un problema. Entonces Pablo se da cuenta y dice: mire, no pude hablarles como personas espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Entonces
vuelvo a decirle algo, uno de los problemas más grandes de la iglesia, y cuando le digo la iglesia, hermano, de verdad se lo digo. ¿Por qué hago mención? No me gusta tal vez hacer mención porque no quiero parecer más espiritual de lo normal, no quiero parecer más espiritual. Pero hermano, el mencionar, por ejemplo, que hoy está acá mi hermano acá, hermano, ya 20 años de servir y 20 años y después crecimos en un mismo ministerio. ¿Y qué es lo que yo le quiero decir de esto? Hermano, no podemos nosotros oscilar. O sea, usted no puede tener una vida oscilante que se detiene hoy y que mañana continúa. Nosotros tenemos que seguir caminando, pero más que caminar, tenemos que crecer en un nivel de estatura. Entonces dice, Pablo hace una alegoría, dice, apenas como niños en Cristo. O sea que sí existen los niños en Cristo. Allá tenemos unos niños en Cristo. Mire, allá está levantando la mano Tiago, mire, ya están los otros niños allá. Mire, sí existen los niños en Cristo. Sí existen los niños en Cristo. Ahora yo le digo a usted se quiere quedar toda su vida como un niño en Cristo. Los niños en Cristo tienen sus desórdenes, mi hermano. Mire, los niños en Cristo ahorita están allá haciendo de repente su tarea que le enseñan de la Biblia, pero de repente se descomponen y están llorando, están desobedeciendo. El problema es que nosotros no podemos ser toda la vida niños en Cristo. Nosotros tenemos que crecer y tenemos que evidenciar que estamos llegando a un estado de madurez. Entonces Pablo habla, y a Pablo le preocupa acá este pasaje bíblico que es aplicable ahora en este tiempo. El problema es la inmadurez. Yo ayer estuve en una casa de una familia que bueno, pues creo que ha servido por muchos años en muchos lugares, ahora no está en ningún lugar. Pero el Señor me llevó y me llevó a decirle esto que a veces yo no menciono, y le digo, mire, ¿sabe cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia se acostumbra a venir a adorar, por ejemplo. Para muchos es una costumbre cantar cánticos alegres, por ejemplo. Es una costumbre entrar a un momento donde cantamos cánticos despacio, ¿verdad? Que le definimos adoración, pero la alabanza es parte de la adoración. Y nos acostumbramos a echarnos nuestras lágrimas, levantamos nuestras manos. Con eso no le estoy diciendo que no puede llorar, sino levanta sus manos. Nos acostumbramos a venir a la iglesia. Nos acostumbramos, hablemos de los que ministramos en el altar. A veces nos acostumbramos a predicar, nos acostumbramos a cantar. El problema es que como nos acostumbramos, empezamos a hacer las cosas de una manera mecánica, ¿sí? Pero muchas veces no solo se trata de hacer las cosas mecánicas o acostumbrarnos, se trata de entender que tenemos que aprender a crecer en un nivel espiritual, en un nivel de entendimiento, en un nivel de conocimiento de Cristo, y tenemos que aprender a profundizar nuestra vida cristiana de una manera diferente. Los cristianos saben por qué se aburren en la iglesia, porque están haciendo las cosas mecánicas. Entonces un día usted llega y dice, ay, qué aburrido, otra vez el hermano, los mismos cantos. Otra vez ¿por qué? Porque usted ya no está en el espíritu. Si usted estuviera en el espíritu, mire lo que decía mi hermano, qué bendición poder venir a adorar al Señor, hermano. Después de casi 2 años de pandemia, se han muerto varios amigos, varias gente querida. Estamos aquí adorando al Señor. Estamos aquí dándole la gloria al Señor. Hemos llegado casi al final del año 2021. Alabamos y bendecimos al Señor. Nos ha guardado, nos ha librado, nos ha dado la vida, nos ha dado la fortaleza, nos ha ayudado en medio posiblemente de luchas, en medio de adversidades, en medio de batallas posiblemente, en medio tal vez de escaseces para algunos, pero el Señor nos ha sustentado y aquí estamos. Yo le digo a la gente, hermano, yo no miro gente flaca ahora, solo miro gente gorda siempre. Y si miro gente gorda es porque le está yendo bien, porque si no estuviera usted todo flaco así, ay hermanos, que yo como un día sí, un día no, ¿verdad? Y yo les digo a la gente, y si es así, levante su mano, hermano. Al salir de acá usted se va a ir bendecido porque vamos a hacer una despensa y va a tener para un mes de comida. Yo miro a toda la gente, los miro así bien galanes. A los que están y a los que no están, yo los miro galanes, los miro siempre bien. Algunos me dicen, ay hermano, no me quedan mis camisas. Entonces, si no le quedan sus camisas, porque no le está yendo tan mal, se está excediendo posiblemente. Ahora, ¿por qué le hablo todo esto? Porque no nos percatamos nosotros de lo que Dios hace en nuestra vida, no nos percatamos de lo que Dios trabaja en nuestra casa, no nos percatamos. Entonces venimos y empezamos a actuar de una manera mecánica. Los años van pasando, hermano, y cuando nos damos cuenta no tenemos fundamentos sólidos de por qué somos cristianos. No tenemos una apologética clara. La apologética es la defensa de nuestra fe, de por qué somos cristianos. No sabemos por qué lo somos.
Es que como mi hija me llevaba a la iglesia, viera, pero usted no se trata porque su hija la traiga a la iglesia, sino que tenemos que tener convicciones de lo que hablamos y de lo que decimos. ¿Sabe una cosa? La verdad jamás puede ser refutada. Entonces, hoy que estamos en un ambiente, hermano, que estamos viendo cómo están creciendo estos movimientos, estas agendas globalistas, estos movimientos LGTB, hermano, es increíble. A mí me encanta estar viendo debates. Hay un personaje que me encanta cómo debate todo esto, Agustín Laje, ¿sí? Me sorprende el tipo, qué capacidad para debatir, pero su capacidad para debatir, su fortaleza es el manejo del conocimiento y de la verdad. Esa es su fortaleza. Entonces, cuando le debaten algo que no tiene nada que ver con la verdad, sino solo son ideologías humanas o ideologías que alguien dijo, no pueden ser rebatidas, no puede haber refutarle ahí. Entonces parece que siempre dejan ridículos a todos. Me impresiona, sin duda alguna. La Biblia dice que la sabiduría viene de Dios, y yo creo que este muchacho, porque es joven todavía, Dios le ha dado una sabiduría, una capacidad que a mí me impresiona. Hasta el momento creo que nadie le ha ganado un debate de ninguna corriente, LGTB, movimientos liberales, no, mire, nadie le gana, pero no porque tal vez el tipo sea arrogante. El tipo es alguien que maneja la verdad, ¿sí? Bueno, ha estado hasta en iglesias, ha estado hasta en movimientos cristianos donde lo han invitado a hacer debates y a proyectar su posición. A lo que yo le quiero decir es: el problema del cristiano es que siempre se queda niño. Ahora, recuérdense que los niños tienen ciertas características. Así rápidamente le hablo porque hoy tenemos Santa Cena. Mire, a los niños no les gusta hacer su tarea, a la mayoría. Entonces vámonos al paralelo cristiano. ¿Le gusta a usted leer la palabra en su casa? No me diga amén, solo medite. ¿Le gusta leer la palabra? ¿Le gusta? Bueno, voy a llegar a otro nivel más profundo. ¿Le gusta estudiar la palabra? Porque leerla es muy diferente que estudiar la palabra. ¿Le gusta estudiar la palabra? ¿Sabe que hay gente que no le gusta leer la palabra? Yo he hablado con líderes de iglesias, no le doy los nombres por ética ministerial, que sabe que me dice: ay, es que a mí cómo me cuesta orar y leer la Biblia. Pero tiene grupos, a veces hasta con 20, 40 personas, casi son iglesias. Tiene grupos de 20, 30, hasta 6, 7 grupos. Entonces casi que el cuate casi que tiene una iglesia. Claro, está bajo una cobertura porque es solo un líder. Pero lo que yo le quiero decir es que, pero no les gusta leer la Biblia ni les gusta orar. Entonces la pregunta es: ¿qué nivel de madurez tienen entonces? Porque alguien que no lee la Biblia y alguien que no estudia la palabra y alguien que no se mete a la presencia con Dios, hermano, disculpe, no puede tener profundidad en su vida. No puede tenerla, porque va a ser alguien muy superficial en su vida espiritual. Muy superficial es que usted solo lo que ve por encima, solo lo que ve, pero eso no lo es todo, hermano. Entonces por eso vemos nosotros en muchos lugares mucha gente inmadura, mucha gente con características de carácter malas, con un carácter equivocado, con problemas de personalidad, con problemas de carácter. ¿Por qué? Porque no ha logrado conocer a Cristo, no ha crecido, sigue siendo un niño. Por ejemplo, un niño tiene problemas de carácter siempre y cuando los papás no formen al niño, no le afirmen su conducta. Un niño va a tener problemas de carácter. Por ejemplo, si no le da a usted lo que quiere, empieza a hacerle berrinche. ¿Sabía que hay un montón de cristianos berrinchudos? ¿Sabía que hay un montón de cristianos que cuando Dios no responde, lo primero que hacen es ponerse en contra de Dios, enojarse, blasfemar, y algunos se pelean con Dios y ya no buscan de Dios? Entonces Pablo habla y dice: apenas niños en Cristo, 2, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. Entonces había otro problema. Hay otro problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que existen niveles de palabras para predicar. Aunque usted no lo crea, y no me gusta decir esto porque lo estamos grabando y de repente alguien lo puede ver, pero ¿sabe usted que a veces yo voy a iglesias donde cuando estoy parado el Espíritu me dice: dales leche? Y yo: Señor, pero dales leche porque esta iglesia no va a entender aunque les des, como decía mi pastor, les des chuleta de mamut, no van a entender. Y sabe, quiere que le diga algo. Me contaba uno de mis mentores proféticos que tenía un jefe que era argentino y que un día dice que los invitó a su grupo. Les digo: miren, vénganse, vamos los quiero invitar a almorzar a mi casa y les voy a cocinar. De hecho, voy a hacer un paréntesis dentro del paréntesis.
Yo tengo amigos ministros argentinos que nos han bendecido y los argentinos tienen esa característica, al menos los que yo he conocido, que nos invitan cuando vamos con mi esposa a Querétaro, nos invitan a su casa y el pastor Pablo hace precisamente, él cocina. Y él hace empanadas argentinas, hace pizzas argentinas, él las cocina. Entonces dice este mentor que el jefe de ellos dice que los invitó a su casa y les preparó una carne, dice. Y dice que aquel olor, y entonces dice que se sentaron a la mesa. Él empieza a servir los bisteces, no sé qué era, porque no lo voy a mentir, pero era carne. Cuando dice que uno de los trabajadores, uno de los compañeros agarra una salsa, no sé qué echó y le echó encima. Dice que el jefe le dice, acabas de arruinar, ¿por qué lo hiciste si yo no te había dicho que lo hicieras? Esa carne no se come con esa salsa, ¿sí? Entonces aquel se rió y así como con pena. Entonces, ¿por qué le cuento este ejemplo? Porque cuando mi mentor me contó esto, me lo contó en una proyección de madurez. O sea, ¿y a usted quién le dijo que había que echarle salsa a la carne? ¿Sí? Entonces Pablo dice, les di a beber, les di leche porque no les puedo dar algo sólido. Entonces hay gente que aunque le den el mejor corte, no le siente sabor a nada, no sabe no entiende qué es lo que está comiendo. ¿Me explico? Estoy hablando como una alegoría espiritual. Y yo conozco gente que como no sabe, usted le puede poner el mejor corte. No me gustó porque usted no tiene práctica, no tiene experiencia, nunca le enseñaron que a lo mejor lo que le están dando es un corte que es carísimo. ¿Sabía que hay unos cortes guayú con diferentes especificaciones que valen aproximadamente $100 la libra, creo, la media libra, ¿sí? Ahora me voy a pasar al punto espiritual. En el punto espiritual Pablo les está diciendo, les tengo que volver a dar lechita, pues hablarles del amor del Señor, hablarles de que el Cristo salva, cuando podía haberles mencionado misterios de la palabra, cuando podía darles revelaciones profundas de la palabra. Entonces saben que a veces yo estoy en iglesias donde el Señor me dice, dales leche, dales algo simple. Y de verdad, literal me dice el Señor, dales eso, porque esta iglesia no va a entender, aunque tú les hables de la exanastasis y les hables del micrón a omega, no te van a entender nada. Y hay lugares donde el Señor me dice, quiero que les hables contundente y que les hables profundidades, porque esta iglesia está preparada para eso. Pero cuando yo le digo eso, son muy pocas, hermano, muy poquitas iglesias. Una vez estábamos en una iglesia con mi esposa, nos invitan a predicar. Y estaba una iglesia, hermano, que la gente estaba brincando y hasta el pastor estaba con un callado así como de pastor, así tipo literal, el pastor de verdad, así. Y el Espíritu me habla y no estoy juzgando porque no quiero juzgar, no, jamás llego a juzgar. Y el Espíritu me dice, ¿qué ves? Me dice el Señor, quiero que me digas qué ves. Señor, le digo, veo gente brincando y saltando porque estaban cantando así. Habían hasta saxofones, una cosa así espectacular, pero el Señor me dice, ¿qué es lo que tú ves? El Señor, veo gente saltando, veo gente pues gozándose en la alabanza. Yo quería ser un poquito así como muy cuidadoso. No, me dice el Señor, ¿qué ves? Señor, veo a niños brincando ahí. Exactamente, me dice el Señor. Ese es el problema de mi iglesia, me dijo el Señor ese día. Que son niños espirituales y que todavía no tienen niveles de profundidad en su vida. No estoy juzgando, no te digo qué iglesia era, pero una iglesia algo grande, ¿sí? Porque a veces lo grande no te necesariamente significa que la iglesia es madura, ¿me explico? Puedes tener una iglesia gigante, mas no madura. Entonces Pablo se encuentra con una iglesia llena de dones, llena de capacidades, llena de gente que tiene capacidades, pero gente que tiene un problema, son niños. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tan maduro eres tú? No me respondas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué te pregunto? ¿Qué tan maduro es todavía? Miren esto, pues, porque cuando hablo esto es general en la iglesia, hermano. Chismes siempre hay en la iglesia. ¿Qué tan chismoso eres? ¿Qué tan hablador eres? ¿Qué tan criticón eres? Hablemos de los criticones. Ay, fui a donde el pastor Pablo, pero no me gustó cómo estaba vestido el pastor. Que la gente que a veces critica todo. Si uno se viste solo con traje, ay, ese pastor mero creído, no muy me gustó no me sentí bien porque como que es mero creído. Si se viste como la nueva era, ¿verdad? Algunos pastores que salen con jeans y con camisa, ay, ese pastor no me es muy juvenil. Si lo miran en un carro viejo, ay, no, ese pastor como no le va bien, como que es algo pobretón porque mira el carro que carga.
Si lo miran una BMW X3, recibo en el nombre de Jesús 2020, ¿verdad? Ay, ese pastor tiene dinero, es creído. ¿Se da cuenta? O sea, lo que le quiere decir es que siempre va a criticar. Siempre va a criticar. Hacemos una cena, un desayuno. Ay, el huevo no estaba muy rico. Ay, hubieran dado mejor chuchitos o algo así. Damos chuchitos. Ay, chuchitos dieron. Mejor hubieran dado panes aunque sea con jamón. Hermano, si ya son muchos años de servir al Señor, lo he oído con la gente, estuve sentado ahí también, y yo oía cuando la gente a veces decía: ay, los frijoles tienen mal sabor. ¿Sabe qué dijo una ingrata un día? Ay, esta carne no me gustó, se deshacía. Santo Dios, dije, si le hubiéramos dado la que parece le hubiera dicho que parecía zapato. O sea, este es el problema cuando una iglesia es inmadura. Pero cuando una iglesia es madura, hermano, usted no va a criticar si la carne salió dura. Usted va a decir: bueno, me la están regalando. Yo no voy a hablar, no va a decir el pastor, la iglesia hizo el sacrificio por bendecirnos, aunque sea con puro zapato me la voy a comer. Y gracias, Señor, porque nos están bendiciendo. Pero la gente no piensa así, hermano. Ay, pastor, hubiera comprado la carne en otro lado. El hubieras para los tontos, oí por ahí un día. Entonces, ¿sabe cuál es el problema en la iglesia? Que la iglesia maneja de ese nivel, su nivel espiritual siempre es muy bajo porque no logra madurar. Entonces tenemos que madurar. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a crecer. Y dice Pablo: les di leche porque no podían asimilar alimento sólido. No podían asimilar. Mire, ni pueden todavía, santo Dios. Y el problema, ese es el problema. Yo le pregunto a usted: ¿usted puede asimilar alimento sólido? No me responda. Pastor, ¿y qué es alimento sólido? Usted puede con cosas más profundas de la vida. ¿Sabe por qué el cristiano se aburre? Porque el cristiano solo vive en la superficie de lo simple de la vida cristiana. Si pasa a un nivel sobrenatural, hay gente que se pierde también, porque hay gente que luego comercializa, o hay gente, como decimos en el buen chapín, se le sube el mosh porque vio que el Señor lo está usando en algo más profundo. Hablemos milagros, señales, hablemos revelación. Ese es un problema muy grande. Saben que en el año más o menos ahí por el 98, 2000, estaba ese movimiento apostólico que estaba brotando con revelación, entre comillas, ¿verdad? Algunos remas eran remas viejos de algunos apóstoles, otros sí eran remas que el Señor estaba dando. Pero ¿por qué eso no se mantuvo? Porque a los apóstoles que en ese momento les estaban dando revelación, se les subió. Y al rato ya no era ¿qué dice Dios?, sino a ver qué dice el apóstol. Tenga cuidado, hombre. O sea, el problema es que la madurez es esa capacidad para poder decir lo que Dios me dice que diga y para no decir lo que Dios me dice que no diga. Mire esto, pues Pablo es llevado al tercer cielo y dice: porque conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el paraíso. Y conozco a un hombre en Cristo, y vuelve a repetir Pablo, dice: si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre entender. Ahora la pregunta es: ¿qué escuchó Pablo? ¿Qué vio Pablo? Saber, pero como no entendió y como sabía que la gente no iba a entender, no se metió a decirlo. El problema es que tú y yo recibimos algo, no entendemos y estamos diciéndolo después con el hecho de decir: es que se me apareció el maestro, hermano Jorge, y como se me apareció, me mostró esto, me mostró el otro, y me mostró, y sí, pero ni yo lo entiendo. Y tal vez Dios no quería ni que lo dijera todavía, pero como yo lo que quiero es que la gente sepa que yo soy más espiritual que ustedes. Ahí es donde hay una falla muchas veces. Eso se llama inmadurez. La verdadera madurez es capaz de retener lo que Dios te diga que no tienes que decir, pero te lo está mostrando por algo. Y en el tiempo a veces el Señor te dice: ahora es tiempo para que tú puedas hablar lo que te enseñé. Sabe que una de las características de cuando Dios da una revelación es: primero tiene que asimilarla usted mismo. Usted no tiene que apresurarse a decir lo que Dios le está mostrando, o apresurarse a decir lo que vio. Sabe que a veces Dios nos da sueños, revelaciones que a veces no vamos a entender. Yo le digo a la gente: cuando tú tengas un sueño, cuando tú tengas una revelación, pero no la entiendes, Dios no te va a dar nada incompleto para que tú te quedes como: ¿y para qué me dio eso si no lo entiendo? Entonces tienes una tarea: ve a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios
Él te va a decir y te va a indicar y te va a dar entendimiento de por qué te dio tal cosa. Pero yo no te va a estar hablando. Imagínate cómo Dios te va a hablar algo que no vamos a entender. ¿Cómo es que Dios me va a mostrar algo y no lo entiendo? ¿Para qué entonces? ¿Para qué me lo dio? Porque una de las tareas es: Dios me muestra algo que yo no entiendo, yo me voy a la presencia, me voy a la oración hasta que el Espíritu Santo me diga: te di esto, te mostré esto para este tiempo, te mostré esto. Pero lo contrario, yo no puedo intentar ni interpretar, ni tengo que intentar decir lo que no estoy entendiendo. Pablo se topa con una iglesia inmadura, dice: pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? Entonces, mire, me quiero detener un poco acá así rápidamente y voy a pasar a otro punto, porque yo creo que algo bien importante en este tiempo, hermano, es que tenemos que ver nuestro corazón. Tenemos que vea muy dentro de usted, a través del Espíritu Santo, dígale al Señor que le ayude a identificar cómo está su corazón delante de Dios. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo se siente usted realmente en su corazón? ¿Quién es usted? ¿Es maduro? Hablemos simple, un concepto básico de la madurez. Pongamos una fruta. Usted agarra una fruta y usted la pela, si es una manzana, si es una, no sé, una pera, y usted dice: wow, está en su punto, ¿sí? Perfecto. Ha agarrado aquellas manzanas que ¿verdad? Que uno dice: ¡ala, qué manzana esta! O aquellas peras jugosas. Pero ha agarrado aquellas manzanas ya viejas, porosas, y hasta usted, ay, no, dice usted: ¿será que me la como? O se la come a la fuerza, pero se pasó. O agarra algo que está completamente verde, que no tiene buen sabor. Ahora, yo le digo una cosa: la madurez significa la capacidad que una persona tiene de poder llegar a un nivel donde usted pueda comprender los diferentes estados y procesos de su vida personal, y voy a ponerle: y de su vida cristiana. Cuando está en prueba, pero usted es maduro, usted va a decir: Señor, ayúdame a pasar este tiempo de prueba que estoy viviendo. Cuando está en escasez, la escasez no es sinónimo de pobreza. La pobreza es una maldición. La escasez es el poco recurso. Se lo explico porque no le voy a dar una cátedra de economía. Una poca cantidad de recursos, pero todavía hay. Entonces, muchas veces el Señor te hace pasar por escasez para aprender a ser un verdadero administrador, para aprender a valorar lo que Dios da, para aprender a entender que Él es el que nos provee. El pueblo de Israel dice que pasó por etapas de escasez, pero dice la Biblia que el maná caía del cielo todos los días y solo podían recoger lo que era justo, lo necesario para el día. Si había alguien que agarraba más, dice la Biblia que se echaba a perder y se podría, ¿sí? Lo interesante es que los días sábados, los fines, voy a decirlo así para que usted me entienda, porque los fines de semana, ¿sabe qué? Caía, y en los fines de semana sí podían recogerlo de ese día de reposo y no se echaba a perder. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que el Señor nos quiere dar, hermano? Cuando tenemos madurez, hermano, y usted está en escasez, usted va a seguir glorificando el nombre de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía: sé vivir en abundancia y sé vivir cuando no hay. He tenido, ahora no tengo, por todo y con todo estoy enseñado. Pablo lo decía de muchas maneras. Esa es una capacidad de madurez. Cuando usted está en un proceso de dificultad, pero usted de todos modos alaba al Señor, adora al Señor. Pero cuando usted no es maduro, hermano, ay Dios, yo he escuchado viera la gente cómo habla. Sí, si el Señor de verdad está con nosotros, ¿por qué entonces de balde todos mis diezmos que he dado? Sí, ahí va el pastor con esa camioneta, ahí van mis diezmos y ahora yo bien fregado. Es inmaduro, usted no entiende lo que está haciendo. Usted ha estado haciendo las cosas mecánicamente y por eso le pasa lo que le pasa, y si sigue así le va a ir mal. Pero si cambia su corazón y empieza usted a decir: Señor, yo sé que este es un momento de dificultad, ayúdanos a pasar este proceso de dificultad, pero en medio de todo que podamos ver tu mano poderosa y se pueda glorificar tu nombre. Yo les creo que usted inmediatamente, Señor, rápido lo va a sacar, porque el Señor se agrada de aquellos que logran entender por qué están pasando por lo que pasan. Dice: mientras haya entre ustedes celos, contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, bueno, aquí había un problema que no me quiero ir, quiero que me acompañe ahora a 1 Corintios 11, ¿sí? Lo vamos a amarrar con lo que tenemos hoy, porque a veces nosotros no logramos entender qué es lo que Pablo está hablando. Mire, Pablo, a la iglesia de Corintios, Pablo la llega a normar y llega a ver que hay un montón de problemas en la iglesia de Corintios. Por eso no se preocupe cuando usted ve problemas en la iglesia, hermano.
Iglesias perfectas no hay, ¿oyó, hermano? Y si el día que la encuentre no entre, porque usted la va a echar a perder. Porque iglesias perfectas no existen. Esa es mentira que, ay, es que no, iglesias perfectas no hay. Pero lo que sí tenemos que entender es que debe de haber confrontación para que usted pueda cambiar. Ahora, si le soban su pecado, es que como este hermano da buenos diezmos, entonces no, digamos, no le dejemos que siga con su amante. No, si se toleran estas cosas, entonces sí, hermano, entonces sí sálgase de ahí. Pero estamos hablando de que problemas siempre van a haber. Mire ahora pues, vení Franklin, hacerme un fondo acá, por favor. Mira acá pues, 1 Corintios 11, 17. Vamos a hacer hoy alegoría a que hoy tenemos Santa Cena, ¿sí? Y que por muchos años, ¿sabe una cosa? Yo lo he hablado muchas veces, hermano, por muchos años en la iglesia repetimos esto. ¿Sabe por qué? Porque la Santa Cena la hemos tomado solo como una liturgia de cada mes, que hay que hacerla cada mes. En eso sí nos gana la iglesia católica, porque la iglesia católica hace la transustantación, así le llaman ellos. Hacen la Eucaristía, lo hacen todos los domingos, ¿sí? Nosotros lo hacemos una vez al mes y lo hacemos a veces así menos, ¿cómo se dice? Menos rápido, ¿verdad? Porque yo recibí del Señor lo que también Jesús me enseñó, y bueno, y tome, ya nos vamos. Pero yo le quiero decir esta mañana la importancia que tiene entender lo que es la Santa Cena, ¿sí? Y Pablo llega a Corintios y la sigue normando. Mire, en cada capítulo Pablo está normando a los corintios. Ese es un problema de la iglesia. Y eso no crea que eran hace 2000 años. Eso sigue habiendo ahora, ¿sí? Dice, al darle las siguientes instrucciones, estoy en la versión nueva, versión internacional, no puedo elogiarlos, dice, ya que son reuniones. Mire, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, ahora, la iglesia, esa palabra iglesia es una palabra que en griego se escribe eclesía, ¿sí? La eclesía, hay varios conceptos para eclesía. Uno de los primeros conceptos, que es el que más me gusta a mí, es la asamblea llamados afuera. O sea, usted y yo tenemos que ser luz allá afuera. Usted y yo tenemos que brillar allá afuera. Usted y yo no solo podemos brillar aquí adentro. Aquí adentro es bien lindo todo siempre, ¿verdad? Aquí adentro, Dios te bendiga, hermano. Y si somos así muy tradicionalistas, bendito de Dios, siervo, ¿va? Porque hablamos esas muletas cristianoidas, ¿sí? Pero acá es bien fácil alabar, acá es bien fácil adorar. Acá de repente yo le digo postres, hermano, y aunque no muy quiere, se postra. Se va a manchar mi pantalón. Es que este pantalón cuesta 600, hombre, se me puede gastar de la rodilla. Pero se postra. Pero en su casa yo le pregunto, ¿será cuánto fue la última vez que usted se postró en su casa? ¿Cuándo fue la última vez que usted adoró así como adoró, pero y se despojó y dice, wow, qué rico, adoré al Padre, no necesito músicos? Miren, nosotros en la iglesia tenemos adoradores, invitamos gente para que podamos alabar, pero ¿sabe qué? Si de verdad somos adoradores, no necesitaríamos a nadie adorando. Con un cassette ponemos una pista y ahí nos meteríamos a su presencia. Entonces, miren esto pues, la pregunta acá es, ¿cómo es nuestra relación con Dios verdaderamente en este tiempo? Pablo se va a encontrar con una iglesia, hermano, que tiene un montón de problemas. Y dice la Biblia, al darle las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Y hasta cierto punto lo creo. O sea, uno de los problemas más grandes son divisiones. ¿Sabe qué son las divisiones? Es tener varias visiones. ¿Qué es una división? Cuando dice, es que este matrimonio está dividido. ¿Sí? ¿Sabe por qué está dividido un matrimonio? Porque la esposa quiere ir para un lado y el esposo va para otro. Es que a mí me gusta la iglesia del hermano tal. Sí, pero a mí me gusta. Y bueno, y aquí se complica la cosa. Porque usted como esposa, sujétese a su esposo. Pero el problema no es que le guste ni que le guste. El problema es tener esa doble visión. Es que a mí yo quiero ir para acá. Sí, pero yo quiero ir para allá. Se fregó, hermano. Un matrimonio dividido no va a prevalecer.
Un matrimonio con división no puede avanzar. Entonces Pablo habla y dice que hay divisiones. Dice, mire, hasta cierto punto lo creo. Sin duda tiene que haber grupos sectarios, dice, entre ustedes, para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. Ahora le voy a decir esto porque en la traducción en la Reina Valera me gusta más cuando dice que tienen que pasar esto para que se vea quiénes son aprobados. ¿Y sabe qué significa esto? Que hay mucha gente que todo lo critica, hay mucha gente que anda criticando, que anda viendo. ¿Sabe qué? A veces usted va a tener que aprender a ser tolerante con sus hermanos. Va a tener que, ¿cómo se demuestra el amor de Dios? Tolere al que tiene a la par. ¿Cómo se demuestra el amor de Dios? Comparta con el que está a la par. Eso es lo que Pablo estaba hablando. Dice, Pablo llega a ver y practicaban la cena del Señor, pero Pablo dice, ¿de qué sirve que hagan la cena del Señor? Si ustedes cuando están allá afuera viven una vida completamente fuera de los parámetros cristianos, se pelean, se critican, hay murmuraciones, hay chismes. Y eso pasa a menudo, hermano. Eso pasa en todas las iglesias. Yo estuve en la iglesia donde yo me recuerdo, hermano, que yo estaba sentado así como están los muchachos, pero era más niño. Pero como yo siempre le digo, yo era un niño fuera de lo común. Yo creo que era un niño que tenía un llamado de Dios y por eso me daba cuenta de cosas que tal vez otro niño no se daba cuenta. Pero yo, por ejemplo, me daba cuenta que el pastor estaba predicando y siempre estaba el hermano atrás. Ay, pero él no dice nada, pero mire la hija cómo viene. Bueno, está predicando el pastor. Yo siempre le digo a la gente, mis hijos no son pastores, o yo de una vez se lo digo. Mis hijos son jóvenes. Y si mañana se echan su clavo, su error, eso es problema de ellos. Mi tarea como papá es enseñarles la palabra, es corregirlos, pero yo no puedo tomar decisiones por ellos, hermano. Ahora, el día que nombre a un hijo mío pastor y se equivoque, critíquelo si quiere. Pero la gente critica. Entonces me recuerdo que oía que criticaban al pastor por su hija. ¿Y qué culpa tenía el pastor que su hija, un día que su hija salió con los zapatos de no sé qué color? Por puras cosas absurdas. Entonces ese es un problema que hay dentro de las iglesias. Le digo a la gente, a veces la gente no viene a la iglesia, se desaparece, y en vez de llegar con amor, hermano, qué gusto verte, ala, qué bendición. Ay, hermano, vaya que vino. Vaya que vino, a ver en qué andaba usted y por eso vino. ¿Quién va a querer volver a regresar con esa actitud? La gente a veces así es grotesca. Jesús dijo, trata a tu prójimo como te gustaría que te trataran a ti mismo. Y entonces dice Pablo, sin duda tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quiénes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? Ahorita ¿qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Me voy a detener acá pues para que entendamos que cuando nosotros practicamos la Santa Cena es en memoria de Él. ¿Qué significa eso? Es en memoria del pacto que todavía está vigente, hermano. Hay un pacto vigente todavía, y ese pacto vigente nosotros lo tenemos que honrar. Es el tiempo donde tenemos que honrar el pacto que está vigente. Se nos olvida que no solo lo honramos porque nos tomamos la copa acá y el pan, sino tenemos que honrarlo cuando salimos de acá, con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestro amor, con la característica de cristiano, tolerando, callando cuando tenemos que callar, dejando de criticar. Eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los corintios. ¿De qué sirve que se coman en su casa? ¿De qué sirve si necesitamos nosotros entender lo que hacemos acá en la iglesia? Póngase sobre sus pies esta mañana, por favor. Necesito mis utensilios.